Movistar Play te invita a los primeros 3 meses de Amazon Prime Video para que veas las mejores series y películas. Entrá a movistar.com.ar/play y actívalo. Los que somos Movistar, tenemos más. Movistar. Promoción válida del 1 del 5 del 2020 al 31 del 5 del 2020. Más información en movistar.com.ar/legales/Movistar Play. Zayat, Ibáñez, Tonietti, Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad y política económica de Argentina. Hoy es el episodio número 32. Y sigue los episodios culminantes, capítulos culminantes de la negociación, la renegociación con los acreedores privados de un tema que es casi recurrente en la historia argentina contemporánea, la famosa deuda externa. Hay un nuevo deadline. Primero era los primeros días de abril, se corrió a mayo, primeros días de mayo, ya se venció el 8 de mayo, ahora hay una nueva fecha límite, que se trata ni más ni menos que el 22 de agosto. De un lado, el gobierno nacional representando los intereses del Estado argentino en la figura de su negociador, el platense Martín Guzmán, y el presidente de la Nación, Alberto Ángel Fernández. Y del otro lado, señoras y señores, están los famosos, lo digo con voz tipo de miedo, fondos de inversión, los acreedores. ¿Quiénes son los acreedores? BlackRock, Fidelity, Pinco, y qué tipo de inversores son y qué intereses tienen. Es el tema que vamos a estar desarrollando en este episodio. Mi nombre es Daniel Tonietti y capítulo a capítulo estaremos conversando con Alfredo Cuchu Zayat. Alfredo. Buen día, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo andan? Se completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez. ¿Cómo le va, Ibáñez? ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? Bien, bueno, la pregunta está formulada, Alfredo. ¿Quiénes son los acreedores? ¿Cuál es el perfil de cada uno de ellos? ¿Son todos lo mismo? ¿Hay matices de diferencia? ¿Qué intereses responden? Me parece interesantísimo plantear bien quiénes son los acreedores, porque vos ahí en la introducción dijiste la historia recurrente de la deuda en Argentina. Y me parece que resulta fundamental precisar quiénes son estos acreedores y cómo ha cambiado el mercado financiero internacional. Digamos, y dejar por un ratito, digamos, las cuestiones de las negociaciones puntuales, que claramente están abiertas entre la oferta argentina y lo que quieren los grandes fondos de inversión. Pero hay que saber cómo ha cambiado, no es solo para hablar de historia, sino fundamentalmente para entender la dinámica de la actual negociación. Yo te voy a hablar mucho de, si querés, de historia o de hacer un recorrido para tratar de entender quiénes son hoy los acreedores y quiénes eran antes los acreedores, porque eso te va a servir, o es lo que pienso, para entender la actual dinámica de la negociación, que no es igual, ya te adelanto, a cómo eran antes, de las crisis anteriores. Entonces pasemos rápidamente a relatar esta historia. La crisis de la deuda, esta crisis de deuda, no es como la de los 80 ni como la del 2000. El origen es el mismo. Hay un proyecto político conservador, la dictadura militar, en la década del 70, comienzo del 80, la convertibilidad, el menemismo en la década del 90, con un plan económico neoliberal de apertura, subordinación a Estados Unidos y endeudamiento vertiginoso para la fuga de capitales. Entonces ese origen es lo mismo, pero ahora bien, los protagonistas como acreedores son diferentes. O sea, son diferentes los que le prestaron plata a la Argentina. Por lo tanto, la negociación también es diferente. Rápido recorrido. En los 80 estaban los bancos internacionales comerciales, los tradicionales. Rápidamente te vienen a la mente el Citibank, JP Morgan, el Deutsche Bank, el Credit Suisse, el First Boston, la Unión de Bancos Suizos. Fíjate, hoy no figuran, hoy no están. Los países negociaban con los banqueros. Si recordás un poco la historia de los 80, de los 90, ¿quién era? Bill Rhodes, el de Estados Unidos, John Reed,
Estados Unidos, quiero decir el Citibank, John Reed también en Estados Unidos, el Gato Handley en Argentina con el Citibank. Bueno, se armaban comité de bancos que coordinado por cada uno de esos bancos líderes, Citibank, JP Morgan, Deutsche Bank, depende del país. Para Argentina, el titular del comité de bancos siempre fue el Citibank. La crisis de la deuda de los 80 puso a estos bancos al borde de la quiebra. Había moratorias o peligros de default. Quien vino a salvar a esos bancos fue Estados Unidos. Primero, con el plan Baker, Paul Baker, 1985, y después con el plan Brady, Nicholas Brady, 1989-1990, tanto Baker como Brady eran los secretarios del Tesoro de Estados Unidos. ¿Para qué fueron estos planes? Sirvieron para refinanciar las deudas que estaban eran relaciones directas, países, bancos comerciales, las refinanciaba las deudas, y a la vez esa refinanciación de la deuda estaba atada a privatizaciones. Hoy cuando hablamos de bonos y los bonos de deuda, en ese tipo de endeudamiento no había bonos, no había cotización de bonos. A partir de esos bonos, de esos planes, el Baker y Brady, empieza a haber bonos de deuda con cotización en el mercado internacional. De esa forma los bancos comerciales se sacan de encima el problema. Después de esa traumática experiencia, como te decía, el negocio de la deuda se democratizó en bonos. Ya no eran préstamos directos de bancos, sino emisión de deuda que cotizaba en el mercado financiero internacional. ¿Quiénes aparecen entonces? Los bancos de inversión. Morgan Stanley, Bernstein, Baring Brothers, Lehman Brothers. Lehman Brothers después quebró en el 2008. Estos bancos de inversión, ya no bancos comerciales, se encargaban de organizar y colocar los bonos junto a los bancos comerciales entre miles de inversores. ¿Qué pasó? Otra burbuja de deuda en la década del 90, también en parte del 2000, que estalla en Argentina en el 2001 y después hubo otros estallidos, pero finalmente la gran burbuja estalla en el 2008 y tanto los bancos comerciales como el Citi, como esos bancos de inversión quedaron nuevamente al borde de la quiebra. ¿Quién vino a salvarlos? También Estados Unidos, la Reserva Federal de Estados Unidos. La Reserva Federal de Estados Unidos en el 2008 llegó a tener la participación mayoritaria de las acciones del Citibank. Después, obviamente, volvió a entregar esas acciones. O sea, volvió a salvarlos. Y aquí llegamos al punto que nos interesa. Bancos comerciales ya quedaron fuera del negocio de la deuda, digamos, en el corazón del negocio de la deuda. Los bancos de inversión también, antes te mencioné, Lehman Brothers que quebró, otros también quebraron, digamos, redujeron su actividad. ¿Quiénes aparecieron y quiénes pasaron a dominar el mercado? Los grandes fondos de inversión. Pero esos grandes fondos de inversión no son bancos. Están dedicados a administrar, gestionar capitales de empresas, instituciones, fondos de pensión, gobiernos, fondos de gobiernos y grandes fortunas personales. Porque uno se preguntaba, ¿no? ¿Qué es lo que hace, vamos a ponerle, Bill Gates con su fortuna? ¿Quién le administra la plata a Bill Gates? Le estoy poniendo bien el extremo, pero lo puede llevar también a cualquiera de los grandes, de las grandes fortunas en Argentina. ¿Quiénes se las manejan? Y aquí aparecen estos fondos de inversión que tienen nombres que son desconocidos para la mayoría. Digamos, vos agarrás y decís, ¿a dónde he visto un cartel en la calle de algún local que diga BlackRock, Templeton, Ashmore, Fidelity, Allianz, PIMCO, Prudential, Invesco y así sigue? ¿Te das cuenta? Son todos nombres de fantasía que decir, ¿quiénes son estos tipos? Bueno, son los que hoy dominan el mundo financiero. Varios de ellos, fundamentalmente BlackRock y Templeton, tuvieron relaciones promiscuas de negocios con el gobierno de Macri, simplemente como descripción. ¿Cómo los tipos empiezan a ser dominantes en el mercado? Yo antes te mencioné
Los bancos comerciales estuvieron al borde de la quiebra en el 80, fueron salvados, quedaron ya marginados por los bancos de inversión. Los bancos de inversiones también quedaron al borde de la quiebra, y entonces, con la crisis del 2008, entonces desde el 2008 estos fondos pasaron a dominar el mercado. Entonces decís, ¿pero cómo? ¿Por qué pasaron a dominar el mercado? ¿Por qué los otros bancos, los bancos comerciales y los bancos de inversión, dejaron que se queden con los negocios? Porque a los bancos comerciales como a los bancos de inversión, por la crisis que se padecieron y porque además fueron salvados de la quiebra, les impusieron normas prudenciales, o sea, mayores regulaciones sistémicas por parte de la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro. Le dije, bueno, te salvamos, pero te vamos a controlar más. Ahora bien, estos gigantes, BlackRock, Templeton, no están regulados porque no tienen ningún tipo de intermediación de dinero, ¿no? Entonces no los alcanza ninguna banca central. No es que agarran y va a decir, bueno, ¿saben qué? Van a tener que tener regulaciones vinculadas a quienes ustedes le compran los activos, a ver qué es lo que ustedes hacen con la plata que le piden a Roca, a Urnequian. Bueno, no hay ningún tipo de control. Estos agentes financieros, digamos, pasaron a ser el corazón del poder financiero global. Solamente como un dato, digamos, BlackRock, que es el número 1, gestiona, administra activos, acciones, bonos corporativos, bonos soberanos, o sea, de países, por números redondos, 7 billones, con B larga, 7 billones de dólares. Más o menos son 20 PBI argentinos. ¿Viste cuando hablaban de 2 PBI? Bueno, acá BlackRock tiene 20 PBI argentinos. Digamos, agarradas a Alemania, son 2 PBI de Alemania. Para que te des una dimensión del poder financiero que tienen y por consiguiente la capacidad de lobby e influencia que tienen sobre los gobiernos. Y no estamos hablando solamente sobre los gobiernos de países periféricos. Como datito, así para cerrar y ampliamos después sobre algunas dudas que puedan llegar a tener, ahora apareció esta crisis que es de un colapso económico, crack bursátil, riesgo de default corporativos y soberanos generalizados, o sea, de cesación de pagos. Entonces salió la Reserva Federal, la Banca Central estadounidense, diciendo, sin límite, voy a comprar todos los bonos de empresas pequeñas, medianas y grandes que tengan problemas y estén cerca de la cesación de pagos. Ahora bien, ¿a quién le asignó la tarea para la compra de los bonos corporativos con riesgo de cesación de pagos? BlackRock. Digamos, para que vean la dimensión que tiene este fondo, digamos, tiene una relación estrechísima con la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que es el Ministerio de Economía de Estados Unidos. O sea que contra estos personajes, estos grupos financieros internacionales que hoy está negociando la Argentina. Y claramente, más allá de el apoyo abierto que tiene el Fondo Monetario Internacional, que en otros momentos, en otros tipos de crisis de deuda hubiese sido, pero extraordinario, digamos, solamente tener en cuenta que el Fondo Monetario Internacional batalló en contra de la reestructuración de deuda desde el 2005, 2004, 2005 de Néstor Kirchner. Estuvo en contra el Fondo Monetario Internacional y igual lo pudo lograr. Decidimos terminar con esa deuda de 50 años y le dijimos que al Fondo Monetario Internacional basta la deuda externa. La Argentina paga, la Argentina se libera, la Argentina construye su destino, la Argentina empieza a construir su independencia. Hoy, Argentina tiene a favor el Fondo Monetario Internacional y no puede llegar a un acuerdo o no llegó a un acuerdo en una primera instancia, porque el poder financiero hoy está en manos de los BlackRock, Fidelity, Ashmore y todos los nombres estos de fantasía que mencionaba de estos grandes fondos de inversión.
Bueno, un detalle muy, muy particular, muy pormenorizado de estos fondos que, como bien vos decís, Alfredo, BlackRock, Fidelity, PIMCO, Prudential, entre otros, son marcas muy poderosas, pero no son del todo conocidas y responden a intereses muy, pero muy claros en un momento donde la Argentina está tratando de llevar adelante en medio de la pandemia, pero era casi algo que iba a asignar la suerte del mandato de Alberto Fernández, que era la renegociación de la deuda externa. Él mismo calificó que el tema estaba en tercer y cuarto orden, en una entrevista que dio hace semanas atrás al periodista Horacio Berbisky. ¿En dónde pudo haber cambiado las prioridades? En repensar la negociación con la deuda. Yo diría que eso pasó a otro plano. No sé a qué nivel, al segundo o al tercero, pero la verdad es que eso pasó a otro plano. Pero llegó el momento de la fecha límite, de alguna manera, para negociar y para definir qué es lo que va a pasar con la deuda externa, Pablo. Sí, lo estuvimos siguiendo la semana pasada, los datos. A mí el dato me había preocupado, algo habíamos hablado en una charla con Alfredo la semana pasada sobre las proyecciones, si podía generar algún ruido también en la relación entre Alberto y Guzmán, y lo único que salió por lo menos del fin de semana era que no hay cambio posible, no hay negociador posible, que Alberto Fernández ratifica la figura de Guzmán y que ahí no hay por lo menos ninguna variable o no se abre ninguna grieta, por lo menos dentro del gobierno. Después tendremos que dimensionar qué nos ocurre cuando se cumpla la otra fecha y cómo va a reaccionar el gobierno ante esa situación, que me parece que está en un terreno un poco más incierto. Digamos, a nivel de eso, de las coyunturas, de las negociaciones, BlackRock está pidiendo la cabeza de Guzmán, esto está clarísimo. Y por eso después lo tenés los grandes voceros que aparecen en los grandes medios vinculados con la posición de los acreedores, piden que tienen que desplazar a Guzmán. BlackRock o el vocero de BlackRock sería el autor de la frase, abro comillas, vamos a negociar con el próximo ministro o con el próximo gobierno, cierro comillas, digamos, ¿no? Exactamente, así es. Que no quepa ninguna duda, Martín Guzmán tiene la plena confianza del presidente, la plena confianza y el acompañamiento de este jefe de gabinete y de todo el gabinete de ministros. Vos recién ponías como antecedente, porque en este caso estamos hablando de deuda externa, renegociación, capítulo 3, 4, 5, depende de cómo hagamos la cuenta, ¿no? Vos ponías como antecedente en otra negociación donde ha participado también Alberto Fernández, en otro rol muy importante, pero menor, como jefe de gabinete, en el año 2005. A ver, en toda negociación pareciera ser, por lo que después uno reconstruye a través de la historia, de lo que se escribe, hay uno que es un poco más duro y uno que es un poco más blando. En aquella negociación del año 2005 estaba Guillermo Nielsen, que era el secretario de Finanzas, que era un poco más línea acuerdista, y estaba el duro en aquel momento, y se manifestaba duro hasta públicamente, no sé si en privado también era así, era el propio presidente de la Nación. Sí, siempre hay como, llamémoslo, esa metáfora no me gusta mucho, pero no encuentro otra, el policía bueno y el policía malo. O alguien, no sé, Duhalde cuando era presidente, me acuerdo de la famosa frase, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y amenazaba, entre comillas, con una ruptura, cosa que después no se terminaba de confirmar. Acá yo, por lo menos, por lo que veo, por lo que vislumbro, por lo que leo, acá no veo que haya alguien que haga el rol de negociador duro. Todos están mostrando una enorme voluntad de pagar, y bueno, si hay una enorme voluntad de pagar, del otro lado me parece que habrá una enorme voluntad de cobrar lo más posible. Lo que pasa es que están concentrados, digamos, la diferencia con el 2004-2005, y por eso trato de hacer ese recorrido, porque la dinámica de la negociación es diferente, precisamente porque los protagonistas son diferentes. Hoy vos los tenés concentrados en
20, 25 grandes fondos de inversión de estos nombres extraños que antes comentábamos. Y la negociación es con ellos, que tienen una capacidad de influencia, de poder extorsionador impactante. En cambio, en el 2004-2005 era con los bancos de inversión, pero fundamentalmente era con grupos de bonistas. Sí. Si vos agarrás... Estaban los jubilados italianos, los jubilados japoneses, los plomeros de Estados Unidos. Exactamente, los alemanes. Entonces, ¿por qué? Porque era esa lógica que yo te dije, viste, que se democratizó la distribución de los bonos en el mercado. Entonces había miles de acreedores. Entonces estaba todo mucho más disperso. Entonces lo tenía disperso, entonces vos estabas tratando de convocar a esos bonistas que tenían sus bonos en cuentas de bancos de inversión o bancos comerciales. Entonces hablabas con, no sé, decenas de bancos de inversión, decenas de bancos comerciales para que convenzan a sus bonistas. Y así lograron el 75% de adhesión. En cambio acá, lo tenés todos concentrados en BlackRock, en Fidelity, Vanguard, Ashmore. Ellos tienen los bonos porque ellos le administran los bonos a las grandes fortunas o fondos de pensión. Entonces los protagonistas son diferentes y tienen una capacidad de presión, de extorsión fenomenal. BlackRock, junto con, hay una investigación extraordinaria de Universidad de Oxford y Sussex, donde los tipos tienen acciones en la mayoría de las empresas, ¿no? De por lo menos el 5% del capital, en el 61% de las 205 firmas con mayor facturación del mundo. Tener un 5% del capital en este tipo de firmas es tener una posición relevante e incluso con acceso a estar en el directorio. Entonces, estos fondos tienen una capacidad de poder, que no es que antes Argentina tenía que enfrentarse con protagonistas similares. Entonces, ahora son otros, y la verdad que son mucho más brutales, son muchísimo más brutales. BlackRock, que su jefe es Larry Fink, tiene estrechos vínculos con los gobiernos de España, de Francia, de Alemania, antes te mencioné de Estados Unidos, de Irlanda. Entonces, los tipos son el poder. Entonces, es una relación difícil, la verdad que es difícil. Vos fíjate que la Argentina tiene un apoyo casi unánime, a nivel internacional. Entonces, pero ellos, la verdad que son los que hoy manejan el negocio financiero global, pero no solamente negocio global. Los tipos son accionistas relevantes de los grandes bancos también y de las grandes corporaciones. Son otros sujetos financieros. Esto es lo que trato con tanto énfasis para tratar de que entendamos que no son simples acreedores, incluso ni son fondos buitres. Los fondos buitres están en otra categoría, una categoría inferior. Lo que es Larry Fink es de un poder fenomenal. Entonces, bueno, la verdad, la Argentina está haciendo un papel difícil frente a estos monstruos. Por eso tuviste un nivel de adhesión tan bajo, porque te bloquearon la posibilidad de hacer el canje, porque ellos quieren más. Bueno, y la verdad que la Argentina está jugando fuerte, porque lo que hizo Guzmán en su momento, cuando una semana antes del cierre distribuyó, lo que era esa contraoferta de BlackRock, bueno, es porque es un juego que vos agarrás y decís, bueno, yo soy débil, bueno, yo soy David, ¿no? Y entonces tirás con la onda, y bueno, ves, por ahí sí, con la piedrita, por ahí lo podés voltear al gigante, pero es una disputa, la verdad, muy, muy compleja. Es un periodo en el cual entendamos que va a haber gente jugando muy fuerte. Aquí hay muchos intereses en juego y las voces de nuestros acreedores, que obviamente buscan, como ya sabemos, que Argentina pague más de lo que puede pagar,
van a estar resonando. Bueno, hemos terminado un nuevo episodio de Truco Gallo, el número 32, hablando del tema que seguramente lo trataremos semana a semana, de acá al 22, capítulos culminantes de si la Argentina cae o no en una nueva cesación de pago, que algunos califican como virtual, si pasa a ser real. Hacemos Truco Gallo, Alfredo Cucho Zayat, Alfredo querido. Bárbaro, un abrazo inmenso. Pablo Totó Ibáñez. Hasta luego, señores. La coordinación a cargo de Patricio Datorre, Pablo López en la producción comercial, gran trabajo de Pablo, Adrián Catarazo en la operación técnica, Simón Vilarrubia en la realización, diseño gráfico a cargo de Andrés Rotz y Lisandro Aira para brasilcomunicación.com. Hasta el próximo episodio.